Buenas tardes. En este momento estoy grabando de tarde. Mi nombre es Aníbal Angeletti, pertenezco a la asociación PAR, al programa del Rosario. A mí y a dos de mis compañeros, a Ignacio Cárcamo y a Antonio Tesolini, nos invitaron muy gentilmente a participar de este curso virtual, lo cual agradecemos mucho. Nos invitaron para que preparemos o demos o produzcamos 3 grabaciones sobre consumos problemáticos. En principio, esta grabación específicamente la mía, va a tratar sobre generalidades, sobre ideas, aclaraciones que no sé si tienen necesariamente una hilación lógica más allá de cómo se asocian en mi cabeza. Para conocer un poco más específicamente cómo concebimos nosotros desde PAR los abordajes actualmente en consumos problemáticos, recomiendo las 2 clases de mis compañeros que van a ser mucho más específicos sobre esto. Bien. Dicho esto, tengo acá mi guía, si me dejan, voy a ver si la puedo seguir. Bien, en principio, hablar un poco de esto, de esta significación, de la significación de lo que implica hablar de consumos problemáticos. Cuando nosotros, al menos cuando nosotros, desde nuestro lugar, nos referimos a consumos problemáticos en referencia al consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas, lo que estamos haciendo, lo que claramente tenemos en mente, es que estamos tomando una posición política con respecto al tema drogas, digamos, al tema consumos. Y también estamos señalando una construcción histórica. Nominar el campo en el cual nos desenvolvemos como el campo de los consumos problemáticos es un punto de llegada, no un punto final de llegada, ya insistiré sobre esto, pero es el punto actual. Después de muchos recorridos, después de muchos atravesamientos, que siempre han ido cambiando cómo nominamos el campo. Entonces nosotros claramente, en un punto en donde coincidimos todos los que trabajamos en PAR, nominamos este campo como el campo de los consumos problemáticos. Y posiblemente no quede claro cuál es esa construcción histórica, ese recorrido que comienza básicamente en los 90, y en donde el campo se nominaba, o lo nominábamos, o lo nominaban los otros, como el campo de las adicciones, de las drogadependencias. Ese campo y ese atravesamiento implicó la historia de nuestra institución y tiene un punto relevante en la sanción de la Ley de Salud Mental. Fue el lugar en donde dimos estas discusiones, no solos obviamente, ni cerca, pero en donde llevamos adelante estas discusiones y arribamos a algunas que otras conclusiones que hoy están más claras que hace
8 o 9 años. También cabe aclarar que no necesariamente todos los que hablamos de consumos problemáticos vemos un terreno, un campo homogéneo en esto. No necesariamente vamos a coincidir en muchos aspectos, pero sí se supone, inclusive no vamos a coincidir dentro mismo, inclusive dentro de estas tres ponencias, si uno le busca va a encontrar algunas diferencias que siempre discutimos. Si digo nominar el campo como consumos problemáticos, más allá de la historia, más allá de la posición política, implica algunos presupuestos básicos que voy a tratar de repasar, no sé si todos, voy a repasar lo que hoy por hoy me resultan interesantes. Esto no agota el asunto ni mucho menos. Entonces, y seguramente mis compañeros lo retomarán, cuando hablamos de consumos problemáticos, estamos diciendo que hay consumos que no son problemáticos, lo cual es toda una posición que divide aguas. Y que divide lo que históricamente son dos estrategias, que son las estrategias de abstinencia y las estrategias de reducción de daño. De un lado de la línea, supuestamente todo consumo es problemático, lo cual rápidamente entra en una serie de contradicciones imposibles, más allá de que está plagado de ideales morales y de ideales de clase. Bien, pero cuando decimos que el consumo entonces puede ser problemático o no problemático, entramos en un debate que posiblemente también mis compañeros retomen con muchísima más especificidad, sobre cuando un consumo es problemático y cuando deja de serlo. Digo, hablando de consumos de alcohol y de sustancias psicoactivas, yendo por esta vía, ya iremos por otra. ¿Cuándo empieza a ser problemático un consumo? Y también implica para quién es problemático. Es una pregunta por el poder, rápidamente, una pregunta por el sistema de producción. ¿A quién le resulta problemático? Sé que sobre todo este punto que estoy diciendo ahora y que ya dejo, es un punto que puede sonar remanido. De hecho a mí me aburre profundamente porque es algo que hemos repasado, insistimos y hablamos durante los últimos 15 años. Pero no necesariamente hay que olvidarlo ni mencionarlo. También, y a la luz de los derechos de los pacientes, uno podría pensar que un consumo es problemático o no, en tanto y en cuanto se pueda apelar a la libertad de decidir de un consumidor, de una persona, por decir sujeto. En realidad sabemos que a poco de andarlo esa libertad, esa apelación a la libertad, a los derechos de un paciente, no nos saca de la discusión ni la termina. En realidad la relanza sobre cuestiones éticas, sobre cuestiones formales.
pero también sobre cuestiones estructurales. Sobre cuándo un consumo es problemático, cuándo no lo es, cuál sería la diferencia. Creemos que no pueden decirse demasiadas cosas. Sí tenemos algunas cosas que sí pueden decirse sobre esto. Puede decirse, por ejemplo, que en tanto para un sujeto, y acá sí tomando sujeto desde como un término más psicoanalítico, digo, en tanto para un sujeto un consumo no sea problemático, entonces el vínculo no es abordable. Eso sí puede decirse. También puede decirse, pero esto seguramente lo va a retomar mi compañero Ignacio Cárcamo, que un consumo es problemático cuando el consumo cuadricula el tiempo. Seguramente lo va a desarrollar él, así que no sigo por ahí. No podría desarrollarlo como lo desarrolla él. También podemos pensar, hablaba de vínculo recién, también podríamos pensar en estas dos líneas, que lo problemático está vinculado a lo compulsivo. Digo, por la cuestión del vínculo y lo compulsivo, va delineando una clínica posible, una clínica del vínculo, una clínica de la regulación, una clínica de la impulsión o de la compulsión, que permita un consumo regulado. En este punto, como verán, si bien aparecemos claramente, entonces, dentro del paradigma ya no del abstencionismo, sino de la reducción de daños, o por lo menos lo que significa reducción de daños en Argentina, que son desarrollos particulares, en Sudamérica diría, bastante distintos a los europeos. Pero seguramente esto también les hablará mi compañero Antonio Tesolini, que obviamente va a hablar mucho mejor de esto. Lo que sí me parece importante sostener en este primer momento, hablando de consumos problemáticos o de esta línea de que eso que no es un consumo problemático de sustancias, lo que sí me parece importante sostener es que lo importante es sostener la discusión. Por eso insistimos en cosas que para nosotros son remanidas. Sostener la discusión sin arribar a conclusiones acabadas o conclusiones finales. Un texto o un libro que recomiendo insistentemente desde hace muchos años, que ya es bastante viejo para este entonces. Estos Toxicomanías y psicoanálisis de Sylvie de Poulichet. Tiene una mirada psicoanalítica específica, tiene un desarrollo de lo que para ella es, en este caso, la nominación del campo como toxicomanías. Muy específica y no necesariamente aplicable o que nos ayude demasiado a pensar posiblemente algunas cuestiones de la clínica hoy. O sí, según nuestra toma, sí. Lo cierto es que lo importante, o lo que me parece importante en este momento, por lo menos para esta grabación, son la deconstrucción que hace de lo que ella llama las toxicomanías. Una deconstrucción muy interesante de todos los supuestos sobre supuestos, interpretaciones sobre interpretaciones que se terminan dando como saberes dados y que básicamente ella desanda desde el psicoanálisis o desde la historia del psicoanálisis.
pero sobre todo porque usa dice algo específicamente, dice que el campo de las toxicomanías, en este caso para ella, genera en quienes se internan en él, en quienes se la dan de investigadores, prisa por concluir. Estas son las palabras que ella usa, prisa por concluir. Y que esta prisa por concluir es la que lleva permanentemente a un montón de conclusiones demasiado apresuradas, demasiado parciales, demasiado mecanicistas, demasiado hiperpsíquicas, y que es una recomendación que cuando hablamos de consumos problemáticos siempre insisto, aburro con esto, de que nos tenemos que cuidar mucho, siempre, permanentemente, de la prisa por concluir que produce el campo, o por lo menos ella lo ve así, que esto lo produce el campo de las toxicomanías. Bien, siguiendo por este lado, siguiendo con las implicancias de hablar de consumos problemáticos, me quiero detener también en la cuestión del plural. Usamos consumos problemáticos, que implica, que concluye, que introduce, que hay muchos consumos posibles. No solo problemáticos o no, sino que hay muchas formas de consumo que introducen naturalmente que vivimos en una ciudad de consumo que nos define como consumidores, que nos hace parte de ella en tanto somos consumidores, y que tiene la paradoja de que mientras más consumamos, más consumimos, más nos elevamos en la escala social, más considerados somos. Este consumo es infinito. Uno desde acá puede pensar entonces que no hay consumos problemáticos para la sociedad. Mientras yo más pueda consumir, más importante soy. Mientras más pueda consumir, más me elevo en la escala social. Entonces, ¿qué hace que en torno a las sustancias psicoactivas existe un momento en que se torna un consumo problemático? Rápidamente el límite del cuerpo aparece ahí como una posibilidad de problemático, porque hay un límite para el cuerpo. O tal vez en la peligrosidad para los demás. La cuestión es que hablar de consumos problemáticos en plural introduce claramente la cuestión de lo social, con la polifonía y la inexactitud que pueda generar este tema, este significante de lo social, o desde donde se lo quiera tomar luego. Pero lo que sí deja claro es que la cuestión de los consumos problemáticos no comienza ni se agota en lo intrapsíquico. Se me ocurren algunas cosas sobre los consumos problemáticos, pero bueno, voy a adelantar porque si no veo que ya estoy gastando mucho tiempo. Obviamente en algún momento para mí, hace mucho tiempo, el mejor hilo para internarme en estos pasillos era los 4 discursos lacanianos y el discurso capitalista, como ese discurso infinito que no tiene límite.
Sin duda es muy interesante, sigue siendo una de las mejores formas para pensar esto de los consumos. Pero hay otra que quiero introducir, o otra forma posterior. Con el tiempo se nos antoja absolutamente obvio que en este campo la construcción del saber, posiblemente en todos los campos, pero en este se evidencia más que en ningún otro, que la construcción de un saber sobre los consumos problemáticos es siempre parcial, es siempre un conocimiento situado, un conocimiento temporalmente acotado, geográficamente acotado, socialmente acotado a un momento, a un lugar, a un barrio, a un grupo dentro de ese barrio. Yo realmente muy poca cuenta podría dar sobre lo que actualmente se llama conocimiento situado. No más que mis compañeros, pero sí recalcar que básicamente su crítica al conocimiento atemporal y a la posibilidad de un conocimiento extrapolable, a un conocimiento al que se pueda llegar y que pueda permanecer y se pueda aplicar a otras circunstancias. No hay saber sin contexto, obviamente, sin coordenada de tiempo, de espacio, de género. Y quería ir un poco terminando con esto, porque claramente todo saber que producimos es parcial y situado. Pero el conocimiento situado básicamente también es una producción del movimiento feminista. Y la particularidad la actualidad y la particularidad de este tema de los consumos problemáticos, un tema que obviamente como todos posiblemente, como todos seguramente, pero muy específicamente en este está totalmente atravesado por las cuestiones del patriarcado, por el neoliberalismo. Entonces, que estos temas pasen finalmente, cosa que está por hacerse, pasen por el tamiz de la perspectiva de género, se resignifiquen desde una perspectiva de género, nos va a agregar mucho material para repensar y relanzar estas viejas discusiones. Bueno, había muchas cosas más, pero veo ahí que tengo ya 24 minutos. Voy a tratar de ser respetuoso. Agradezco muchísimo nuevamente la invitación. Quedamos a disposición de lo que sientan que podemos aportar para una discusión posterior. Gracias.